Ok, chicas, buenos días. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy en la materia de comportamiento del consumidor. Tania, ¿recuerdas qué fue lo último? Bueno, lo que vimos la sesión pasada. Sí, estaba viendo el comportamiento del consumidor, cómo hace referencia a la dinámica interna y externa. Ajá. Cómo piensa, cómo... Cómo se desenvuelve el consumidor en sus diferentes aspectos de la vida, ¿no? O más bien, cómo es que influye su, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, ¿Cómo que uno puede... su forma de ser, ajá, en sus diferentes aspectos. Ok, Viridiana, ¿me puedes decir qué es lo que vimos la sesión pasada? Nos quedamos en comportamiento de esta diapositiva, María. Ok. Perfecto. Entonces, no es cierto, avanzamos más. son esta, ¿no? Eso. Ok. También vimos las diapositivas. Ok, bien. Vamos a iniciar desde acá. Bueno, desde este punto habíamos mencionado que el conocer siempre a lo que es el consumidor pues, nos va a dar la oportunidad de incrementar nuestro proceso de venta. También nos va a permitir tener información de cuáles son las necesidades, en este caso, del consumidor. Actualmente, una de las herramientas que utilizan las empresas es, sobre todo tecnológicamente hablando, es que ahora nosotros generamos las necesidades para que una vez que se generen estas necesidades, obviamente las personas estén interesadas en el producto o en el servicio. Ya no es como antes, que surgía la necesidad por parte de lo que viene siendo el cliente y a raíz de eso se empieza a explorar qué es lo que necesita, qué es lo que se requiere, ¿no? Sobre todo porque, si lo vemos desde este punto, ahora las empresas pues nacen de lo que vienen siendo emprendimientos, sobre todo personas que de alguna manera tienen el mismo interés, bueno, la misma necesidad que, que cualquier persona que pueda requerir, ya sea la solución de algún problema o cubrir una necesidad. ¿Y cuál es la diferencia con la parte anterior, o más bien con la forma de vender anteriormente? Que antes, pues bueno, era un elemento totalmente industrializado, donde únicamente se generaba el producto para que a raíz del conocimiento de su producto se empezara a ofertar y obviamente a generar un interés después, ¿no? Ahora es totalmente adverso. Primero se genera la necesidad para que una vez que se tiene esa necesidad, ya esté el producto como tal, perdón, producto o servicio dispuesto a llegar a los clientes, ¿no? Mencionábamos que es importante saber qué es lo que piensa, en este caso, el cliente, ya que de alguna manera esto nos va a dar la pauta para que nosotros podamos seguir innovando, ya sea en una aplicación, ya sea en la venta de un producto, y de alguna manera esto pues nos
nos dé información que para nosotros va a ser valiosa en cuestión de lo que viene siendo ese producto o ese servicio. Por ejemplo, si ya tenemos ese producto o ese servicio, hablando de aplicaciones, muchas veces nosotros, bueno, cuando se generan este tipo de apps, se crea con una finalidad de que sean fáciles de entender, fáciles de usar, para que pues, el manejo de la misma pues, no genere complicaciones y esta complicación a la vez nos genere que la persona deje la aplicación o que no la use, ¿no? Entonces, en este caso, la información que nosotros recabemos a través de los diferentes medios, llámese encuestas, vía correo electrónico, llámese contacto por medio de WhatsApp, que ahora ya es más común. Sobre todo que si hablamos desde el punto de vista generacional, millennials y centennials, podemos mencionar que le tenemos miedo a las zonas llamadas telefónicas. Ya estamos más enfocados a otro tipo de comunicación, ¿no? Que es el texto. Que es un medio de manera directa, pero sin entablar una conversación totalmente directa, ¿no? Directa en el aspecto que es persona a persona, pero sin un contacto, ya sea por medio de llamada o por medio visual, ¿no? Bueno, entonces, por eso es bueno saber qué es lo que piensa y cómo se puede generar ese contacto, ¿no? En este caso, pues ya se sabe que a esta generación, millennials o centennials, pues ya son más enfocados a los tipos de, a la comunicación indirecta por medio de mensajes, ¿no? Entonces, ¿cómo se siente? Se refiere a esa parte de qué es lo que nosotros le brindamos al consumidor con nuestro producto, nuestro servicio, inclusive a pesar de que existan alternativas a lo que nosotros ofrecemos. Por ejemplo, en el caso de las mismas aplicaciones, nosotros podemos tener un sinfín de alternativas desde el punto de vista de lo que es video streaming, en las cuales pues uno va a elegir cierta aplicación, ya sea porque pues le gusta el contenido, a veces es más fácil de entender, igual desde ese punto en la misma aplicación. Por ejemplo, yo que he tenido la oportunidad de visualizar casi todas, hay unas que sí son medias complejas en cuestión de la búsqueda del contenido, cómo está organizado, y hay otras que son muy sencillas. Por ejemplo, en el caso de Amazon Video, se me hace un poquito compleja la forma de buscar el contenido. Y en el caso de Netflix, como que es más fácil, o sea, que está más organizado. Ahora, si hablamos de ese mismo rubro tecnológico, pero del e-commerce, desde mi punto de vista, es más fácil de entender Mercado Libre que Amazon, desde mi punto de vista, en cuestión de cómo está organizada la información. Y esto, pues bueno, nos va a servir a que nosotros podamos generar un sentimiento, ya sea de que uno se siente, como usted dice, se siente más cómodo. más cómodo, exactamente. Exactamente. Entonces, a eso se refiere de cómo nos sentimos al usar ese tipo de productos o servicios, ¿no? Ahorita quizás yo estoy hablando más desde el punto de vista de un servicio, ¿no? Inclusive, por ejemplo, en la parte del servicio, se me viene ahorita de fotografía, ¿no? Por ejemplo, hay personas que buscan una sesión fotográfica para cumpleaños. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Obviamente, en primer lugar, que el producto que te van a dar, llámese fotografías, van a ser que te guste su trabajo, más bien, sería eso, que te guste el trabajo de la fotógrafa o fotógrafo. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, en el mercado hay muchos fotógrafos, pero cada uno de ellos tiene diferente estilo. Unos son más sociales, de que van y toman fotos con todos, otros son más artísticos, donde cuidan a detalle todo, hacen ese proceso de edición, de retoque, el famoso Photoshop, ¿no?
y le dan su toque desde el punto de vista profesional, ¿no? Unos que son más fine art, otros que son más, desde este punto un poquito más naturales en cuestión de edición, otros más dramáticos, o sea, si te das cuenta, ahí se va generando una serie ¿cómo se llama? Y como, De estilos, ¿no? Entonces uno va, en este caso, a elegir al fotógrafo en cuestión del estilo que tiene de trabajo y obviamente te va a gustar lo que te va a entregar al final, ¿no? Entonces, de ahí, pues ya estás calificando de inicio esa parte de lo que es que te guste su trabajo, te vas a sentir cómodo, te vas a sentir contento con el resultado final. También van a haber otros elementos que son importantes dentro de un servicio, por ejemplo, en este tipo que ya es un poquito más de contacto directo con la persona, que sientas esa armonía, ¿no? Muchas veces influye eso, ¿no? El contratar un servicio es que exista un match con la persona con la que vas a trabajar o con la que vas a tener ese servicio, ¿no? Que te sientas también cómodo, ¿no? Y que te guste también tu estilo. Hay unos que nada más te dicen, bueno, posa así, ahora esta cosa, ahora la otra, ¿no? Como que ese aspecto, hay personas que les gusta, ¿no? Que les digan, no, pues posa ahora sí, ahora el otro, por la cara, pero son fotos muy posadas, ¿no? Y quizás desde otro punto, hay otros fotógrafos que te dicen, bueno, mi trabajo es no tanto de que poses, pero sí de que en este caso sean, bueno, el estilo de fotografía es más relajado, en el cual, pues bueno, yo voy a retratar momentos, ¿no? A lo mejor si estás en pareja y te estás viendo, yo no te voy a, o sea, captar eso, pero sí que te esté diciendo, bueno, ahora sonrían y véanse y eso, ¿no? O sea, que sea un momento más de ustedes, pero sin que yo les esté diciendo eso, ¿no? Entonces ahí vas tú calificando diferentes aspectos, ¿no? Y eso también se vuelve parte de cómo se siente uno durante el servicio, ¿no? Ahora aquí que dice, ¿qué influye? ¿qué influye? Dice. La siguiente te puede dar qué influye. Sí. Gente. ¿Qué es lo que influye? Bien, acá pues pueden ser diferentes aspectos para que se dé una compra. Puede ser, como les mencionaba, el hecho de que a lo mejor busquen un servicio, bueno, aquí van a hacer muchas cosas, ¿no? Que sea un servicio económico, que esté a tu alcance económicamente y de ahí otras variables, ¿no? Que te guste, lo que sea, ¿no? También van a incluir muchas cosas, ¿no? Y eso lo vamos a ver en un momento más. Van a ser aspectos culturales, aspectos sociales, aspectos psicológicos, aspectos, por ejemplo, ¿cuál es el otro? Personales. Esos aspectos van a influir en que uno contrate o compre algún producto o algún servicio. Ahorita les vamos a explicar. La investigación para generar el proceso de compra. Eso actualmente se da y bueno, sobre todo cuando son clientes nuevos. Cuando hay un cliente nuevo, siempre hay una investigación del proveedor, del producto, la calificación, por ejemplo, ahora las aplicaciones nos brindan esa herramienta de calificar tanto al vendedor como el producto. Y acorde a esas calificaciones, uno ya se siente más seguro de comprar y que no se vea uno estafado, ¿no? Sobre todo también estas aplicaciones, llámese Amazon, llámese Mercado Libre, también ya te brindan un respaldo de lo que es tu dinero, ¿no? En el aspecto de que, sobre todo, cuando, cuando se compra y se vende con un proveedor que no tenga nada que ver directamente con la plataforma. Lo que mencionábamos, no sé si en la clase pasada o en otra clase, que por ejemplo ahora ya se hace, bueno, más bien
los vendedores llevan sus productos a los almacenes de estas empresas y eso pues bueno, le da todavía más certeza de otros elementos, ¿no? De entrega, de que el producto llegue, pero cuando el vendedor se encarga de hacer todo este proceso que hace Mercado o Amazon, funge como un intermediario hasta que no llegue el producto. Obviamente Mercado Libre no suelta el dinero a manera de resguardar lo que es y esté segura la compra, ¿no? Y dando esa certeza al comprador de que su dinero está protegido y que pues, cuando no va a pasar, ¿no? Porque ha pasado que cuando no existe esta parte de que los productos lleguen a los almacenes, se de esos momentos de estafa, ¿no? Pero bueno, ya también ha cambiado sus políticas para que eso no pase y el comprador se está seguro a la hora de generar todo ese proceso de compra, ¿no? Igualmente cuando venden, en el perfil abajo te pone que le puedes calificar. Ajá. Inclusive después te llega una encuesta, cuando ya compras el producto, a los 3, 5 días te llega una encuesta de ese producto calificándolo, ¿no? Bien. Al otro es, veo que dice acá. El entorno de los consumidores. Bien, ¿qué quiere decir esto respecto al entorno de los consumidores? Se refiere también a elementos que influyen para que compren, ¿no? Quizás aquí me he enfocado cuestiones más culturales y sociales, ¿no? Desde ese punto, por ejemplo, saber por qué una persona compra algo desde un enfoque cultural. ¿Cómo podemos utilizar esto en un ejemplo? Pues puede ser en que lo que les mencionaba creo la vez pasada, ¿no? Que a veces de familia en familia, más bien de generación en generación, como que se va heredando la compra de ciertos productos o ciertas marcas. Por ejemplo, tengo una tía que dice que, por ejemplo, ella siempre ha comprado, en cuestión de estufas, la marca era Whirlpool, una de ellas, no recuerdo ahorita. Pues pongamos que era Whirlpool. ¿Por qué? Porque siempre, digamos que ya he experimentado con otras marcas y digamos que el nivel de resistencia de las estufas Whirlpool, no sé si sea ahorita se me vino a la mente, es mayor. ¿Por qué? Porque quizás ese tipo de productos, pues como están expuestos al calor, perdón, las perillas y todo eso, después de un tiempo se empiezan a botar, se empiezan a, pues no sé, como a chicharrar o a buscar, doblar, ¿no? Porque siempre el producto, perdón, está expuesto al calor. Y quizás la de la otra marca, la que te menciono, pues ya tiene pues, más estándares, más bien ya tiene más experiencia en la fabricación de ese producto y es por eso que ya sabe qué insumos utilizar para realizar toda la botonera y que no se bote con el paso del tiempo. Aquí, pues bueno, ¿cuál es la diferencia? Que las marcas, pues bueno, actualmente han ampliado su portafolio de productos. Por ejemplo, ahora, hablando de una marca nueva, entre comillas, con respecto a las anteriores, LG, ¿no? LG empezó a incursionar en muchas áreas, llámese televisores, llámese celulares, llámese aires acondicionados, refrigeradores, igual estufas, creo, no me recuerdo. Entonces, tiene razón eso del entorno, ¿no? Porque mi mamá igual siempre su mamá compraba las ollas, perdón, los sartenes. No. Tefales es sartenes. Pero creo que también sacaron la parte de la... No es tefales. ¿O de qué? Las planchas, la ropa. Ah, sí, hay marcas de pan. Ajá. Pero creo que igual hay sartenes. Sartenes. Digamos, plancha. Plancha. Ajá. Entonces su mamá compraba, ve que ella tendrá como, no sé, algo así, me estaba platicando, pero dijo que era una marca similar a la marca.
Y ya me acuerdo que pues siempre hemos tenido pues de falta. Y apenas no tiene mucho que se descompuso, pero esa plancha duró 5 años y ya la cambiamos y apenas ajá, y ya, no, pues sí, compartir para, porque aparte, o son muy económicas, ves que hay varias, ¿no? Una para que los sastres. Que son de vapor. Ajá, y dice, pero siempre así cuando bueno, siempre compras de estas planchas, porque como son de teflón, no se pega la ropa. Claro, digamos que ellos tienen, al menos desde el punto de vista empresarial, que hacen sartenes, y esos sartenes los hacen para que no se pegue la comida, tienen la experiencia en la utilización del teflón e incorporarlo en este caso en un producto que también esté expuesto siempre al calor, que es una plancha, para que no se queme en este caso lo que es la ropa. Aquí pues bueno, sí hay una línea de similar en cuestión de los productos, a pesar de que cumplen funciones diferentes, pero la característica es que ambos siempre están expuestos al calor y su finalidad es que no se queme algo, ¿no? Ya sean los alimentos o en este caso la ropa, ¿no? Entonces, digamos que la experiencia está aplicada de manera estratégica en dos productos diferentes, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí la cuestión, nos salimos un poquito, pero va encaminada a esa parte, ¿no? De que uno compra productos con base a lo que se va heredando de manera generacional, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho eso de los televisores, de que en un momento o nada más era Panasonic o Sony, y de hecho Sony como que todavía estaba un poco más arriba del estándar de calidad con respecto a Panasonic. Ambas son muy buenas, pero ya ¿cómo se llama? Estaba más al alcance de Panasonic. Inclusive creo que, bueno, ya ahorita Panasonic ya no existe. No. En televisores y en pantallas menos. Creo que ni siquiera llegaron a las pantallas. Al menos no recuerdo ninguna pantalla Panasonic. Solamente televisores. La que sí evolucionó en ese aspecto fue Sony, que es la que sigue latente en ese aspecto, ¿no? Entonces, aquí los entornos tienen una gran importancia, ¿no? Viridiana, ¿tienes algún comentario o con respecto a lo que mencionábamos de esta parte de los entornos, de cómo influyen en los consumidores? ¿O algún ejemplo que puedas dar desde el punto de vista personal? Solamente se quedaron como cuando básico, teléfono, microondas. Microondas, creo que eso sí existen todavía. Bueno, no sé si a la venta, pero sí, ya me acordé que tengo a un familiar que tiene microondas Panasonic. Pero de ahí de los demás productos, no tienen. No, porque bueno, aquí imagínense solo sale, pero para comprar en el mercado. Y si uno quiere pues como mandarlo a arreglar, no tiene su servicio. Pero es para compostura, ¿no? Pero no. Bien, entonces a eso se refieren estos elementos, ¿no? Del análisis del comportamiento del consumidor. Espérame. Sí.
Bien, bueno, vamos a continuar. Viridiana, ¿tienes algún comentario con respecto a lo que mencionábamos? Ok. Bueno, el comportamiento hace referencia a lo que es la dinámica interna y externa de un individuo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene diferentes elementos bajo los cuales puede sentirse influenciado para generar una compra. Dice también que tiene lugar cuando busca satisfacer necesidades con un bien y servicio. Desde este punto, pues bueno, nos menciona que ok, Viridiana, ¿estás ahí? Perdón. Hola, hola, Viridiana. Ok, ¿tendrás algún ejemplo de cómo podríamos llevar a cabo el hecho de que el entorno afecte en un proceso de compra con respecto a lo que mencionábamos de las compras generacionales? Si lo puedes escribir, por favor. Listo. Bien, vamos a continuar con esta parte de lo que es el comportamiento del consumidor, bueno, haciendo ya como que el cierre de este tema, bueno, de este concepto. Y es que al final pues siempre el consumidor se va a sentir influenciado por una dinámica interna que tiene que ver directamente con él y una dinámica externa, que es todo lo que está en su alrededor que puede afectar o puede beneficiar el proceso de una compra. Y esto, como lo veníamos mencionando, siempre para satisfacer un elemento de necesidad o resolver un problema, ¿no?
a cambio de la compra de algún bien o de algún servicio, ¿no? Por ejemplo, en este sentido, pues bueno, ya podemos mencionar, ¿no? Actualmente pues, ya hay personas que pues se ocupan más durante el día y luego no tienen tiempo, por ejemplo, para hacer, qué sé yo, el aseo, ¿no? Y ya existen estos robotcitos que los pones y los programas que empiezan a trabajar, qué sé yo, a las 9 de la mañana y pues ellos van haciendo su recorrido y ya cuando tú regresas, pues ya permanece más limpia la casa en ese sentido, ¿no? Y así. ¿Pero qué limpia? Solo el piso. Entonces, desde este punto, pues uno ya va resolviendo necesidades, ¿no? Que en este caso es, si no tiene uno el tiempo de hacerlo, lo ponen uno a trabajar y lo van reconociendo, ¿no? O por ejemplo, la cuestión de un servicio, como lo mencionábamos en la clase pasada, ¿no? La cuestión del aprendizaje de un idioma, que es ahora, o se puede hacer a través de redes de medios digitales, en los cuales ya el tiempo se vuelve un elemento que no es tan importante como antes, que tenías que ir a algún lugar en específico a tomar la clase para aprender, ¿no? Entonces se van rompiendo diferentes barreras que antes bloqueaban el hecho de una compra, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Bien. El otro elemento, bueno, factores que afectan el comportamiento del consumidor. Desde este punto, les puedo mencionar que existen varios factores, factores culturales, factores sociales, personales y psicológicos. Ahora, ¿cuáles son los factores culturales? Los factores culturales son aquellos que se relacionan directamente con amigos, con elementos bajo los cuales uno crece, ya sea cuestiones de la escuela, ya sea cuestiones familiares. Entonces, pues bueno, desde este punto, la cuestión familiar, pues siempre va a influir, ¿no? Muchas veces, como habíamos mencionado, uno va comprando cosas con respecto a lo que también la familia va comprando, ¿no? Desde el punto de vista de los amigos o conocidos, uno va comprando también cosas acorde a elementos que les han funcionado para resolver cierta necesidad, ciertas circunstancias, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es inclusive la escuela, muchas veces la escuela también se vuelve un factor determinante a la hora de comprar algún producto o algún servicio, ¿no? Por ejemplo, en este caso, cuando inició todo esto de la pandemia, el hecho de que se utilizaran ciertas herramientas para trabajar o para tomar las clases, ¿no? Que, bueno, desde este sentido, pues la plataforma es Zoom, quizás no se compraba, pero bueno, te brindaba el acceso a eso. Y quizás desde este punto también, como tú ya estás usando la plataforma por medio de la escuela, si tú quieres realizar algo similar fuera de lo que es el entorno escolar, vas a usar la plataforma. ¿Pero por qué? Porque al final te ves influenciado por el entorno de la escuela, ¿no? También resaltó ¿Cómo? de Google, cierto. Sí. Este da más rendimiento porque puedes platicar todo el tiempo. No tiene... Como un límite. No tiene... Si quieres, por ejemplo, el Zoom tienes que pagar para que te dé Claro. la hora. En este caso, pues bueno, en el caso de Zoom, tiene 45 minutos de forma gratis. Se te corta el servicio, pero puedes reanudarlo. Pero el hecho de estar reanudando a veces es como, pues, interrumpir la conversación o la plática si está en un momento que es importante y se corta, pues otra vez iniciar y que ingresen, todo eso, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la desventaja, pero aún así, pues está
Bien. Bueno, desde este punto, los factores sociales pues tienen que ver muchas veces también con esos entornos en los que pues uno se desenvuelve, ¿no? Quizás pertenecer a algún club deportivo tiene que ver con esto. El hecho de que nosotros, pues bueno, formemos parte inclusive de algunas instituciones, también nos relaciona o nos involucra en el hecho de que nosotros vayamos y compramos ciertas cosas. No porque nos digan que lo compremos, pero si vemos que las personas lo usan, pues también nosotros generamos esa tendencia a consumir ese producto o ese servicio, ¿no? Para sentirnos pertenecientes a ese grupo, ¿no? Sí, aquí sí pasa que a lo mejor me entra esto, y a pesar de que somos poquitos, ay, a ver, vamos a Sí. Entonces, los factores sociales que son estos, bueno, esos que acabamos de mencionar, y ahí siguen los factores personales. ¿Cuáles son los factores personales? Pues tiene que ver mucho con lo que es la edad, con lo que es el sexo, con lo que es inclusive la cuestión geográfica. Bueno, esos creo que entrarían en los culturales, ¿no? Geográficamente, ¿por qué te sientes influido por ciertos productos o ciertos servicios? Y no, inclusive ya lo habíamos mencionado, ¿no? No es lo mismo una chica de 23 años que vive en la ciudad y otra chica que vive de la misma edad, pues, quizás físicamente ciertas características muy similares, pero la circunstancia geográfica pues hace que también su elemento de compra pues sea totalmente distinto, ¿no? En cuestión de los factores personales, pues bueno, ya serán estos que comentábamos, la edad, va a influir mucho, a pesar de que estemos hablando de dos géneros nada más, masculino y femenino, la edad va a influir totalmente en cómo se da el factor de compra, ¿no? Por ejemplo, para personas de 50 en adelante ya no les puedes meter a través de redes sociales, ya es un contacto más personal, porque así nacieron, más bien crecieron con ese tipo de venta, de más de ir a la tienda, de elegir el producto, de comprarlo, de irlo a medir, a probárselo. Y quizás en algunos sí han incursionado en el punto de que se han ido adaptando, ¿no? Por ejemplo, el usar las mismas aplicaciones de Steam, ¿no? Entonces, pues bueno, porque al final pues se les da esas variantes, ¿no? Inclusive los servicios, a pesar de que ya te dan, por ejemplo, todo lo que vienen siendo las empresas de telecomunicación de paga, televisión de paga, perdón, les va enfocado a eso, ¿no? A la cuestión de que les brinda todavía la televisión abierta, porque pues están ahí sus programas pues, favoritas, las películas, pero y ellos están acostumbrados a a ese tipo de servicios, ¿no? Donde quizás pues, están acostumbrados al comercial y a todo eso, ¿no? Y no están dispuestos a pagar más por mejorar ese servicio, ¿no? Y en cambio, desde el punto de vista de las personas más jóvenes, pues como lo hemos mencionado, ¿no? Uno no está acostumbrado ¿cómo se llama? Como a leer el periódico, A ver la tele, sí, por ejemplo, a ver la tele, pues, por lo mismo, ¿no? De que uno no nos gusta ver comerciales y obviamente evita uno la televisión, ¿no? Todavía el radio como que, bueno, yo en personal, tele o películas. Sí. Así no soy fan de eso. Pero si es radio o así, pues está bien. Lo auditivo. Pero pues aún así. Sí, y inclusive también pues se utiliza porque pues por ejemplo en el transporte, en el carro, uno lo va escuchando, entonces es un medio que a pesar de que ha trascendido a través del tiempo, creo que eso va a ser que no... que es más, es difícil que deje de existir, ¿no? Sí. O más bien es más fácil que evolucione y que siga existiendo a que deje de existir, ¿no? Por ejemplo, ahora ya las mismas aplicaciones que tienen música, aplicaciones que tienen, pues ahora esta nueva modalidad de podcast, ¿no?
Ajá. Entonces ha ido evolucionando, ya se vuelve una parte de un monólogo, de un diálogo entre dos personas, ¿no? A través de una entrevista. Bien, vamos a dar 5 minutos y regresamos para continuar en este tema. Si gusta, pues. Está bien. Sí. Listo. Perfecto. Bueno, vamos a continuar con la sesión. Bueno, quedábamos, por ejemplo, en los factores personales. Estos factores personales, pues, cuando tienen que ver con la edad, tienen que ver con el sexo, tienen que ver también con elementos que van acorde a nuestros gustos. En este caso, pues bueno, quizás una de las ventajas que tenemos desde el punto de vista de las empresas, inclusive lo mencionábamos la sesión pasada, es que tenemos esta facilidad ahora de que nuestra publicidad sea más específica y vaya dirigida a un público que esté interesado en adquirir nuestro producto o nuestro servicio. Es cuando se hace la investigación del mercado. Exactamente. Inclusive lo mencionábamos la sesión pasada, que se hace como tipo avatar de lo que es nuestro cliente ideal, en el cual describimos todas las cosas, prácticamente qué es lo que hace en el día, cómo es su comportamiento, y esto, pues bueno, nos va a brindar más certeza de qué tipo de personas son las que vamos a buscar como clientes, ¿no? Y una de las ventajas es que nosotros a través de redes pues ya podemos manejar un sistema de segmentación que va acorde a esas necesidades, a esos requerimientos. Y es por eso que el nivel de compra para un producto o un servicio se puede incrementar, ¿no? Ahora, ante esto, pues podemos ya clasificar personas acorde podemos lanzar una publicidad tanto que vaya encaminada de manera general para hombres y para mujeres, en un rango de edad también pues específico a lo que es nuestro producto, ¿no? Y con esto tener un retorno de inversión más considerable con respecto a lo que es la pauta, ¿no? de los anuncios, ¿no? Ahora, desde el punto de vista psicológico, bueno, para cerrar esto, no es lo mismo como antes se decía, ¿no? O inclusive todavía se hacen en algunos aspectos, ¿no? De que se ponen algunos espectaculares de anuncios que te venden algo en específico, pero es un anuncio masificado. ¿Por qué? Porque lo ve todo el mundo, pero no todo el mundo va a comprar. Ajá, exactamente. Pero que ya no está la parte de sí, es un anuncio para masa, pero realmente eso no quiere decir que todos los que lo vean lo van a comprar, ¿no? Sobre todo porque, bueno, quizás hay unas marcas que sí lo siguen haciendo, pero es más desde otro punto de vista. No para que te compren de manera inmediata, pero sí como un reconocimiento de marca. Por ejemplo, si ves un anuncio de la venta de algún departamento, de alguna casa, vas a enfocar, ya visualizando quizás algunas empresas que se dediquen a eso, ¿no? Entonces ahí más que nada es como reconocimiento de la marca. Cuando tú ya quieras comprar una casa o un departamento, pues ya sabes a qué recurrir, ¿no? Entonces ese tipo de anuncios lo han enfocado un poquito más hacia un reconocimiento de marca, ¿no? Sí. Y ya los que son en redes sociales, pues ya esos son para ventas directas en específico, ¿no? Bien. Los factores psicológicos pues tienen que ver directamente con la parte emocional. ¿Qué es lo que uno siente al comprar ese producto, al tenerlo? Por ejemplo, en la parte de, ¿no? De automotriz, que el vendedor tiene que hacerle vivir una emoción que aún no tiene
pero el hecho de vivirla, de sentirla, le genera ese elemento de necesidad de comprar un auto, ¿no? Inclusive, ajá, un elemento de persuasión, ¿no? Inclusive, por ejemplo, decirle, a lo mejor con esa camioneta vas a poder andar en todos los terrenos, ¿no? Llámese carretera, llámese campo, 4x4. Aquí la cuestión es que tú le vendas la idea de que no va a tener límites con ese auto, ¿no? Que va a poder recorrerlo, ¿no? Y aunque realmente la realidad sea otra, que ese carro nunca va a salir a un campo o algo así, siempre va a ser en ciudad, pero al final el hecho de que puedas tener un producto que lo puedas utilizar en cualquier momento, en otra situación, te va a sentir bien. Entonces, esos factores psicológicos, emocionales, emotivos, son los más importantes, ¿no? Y mediante ese elemento de percepción, ¿no? No sé si tengas alguna duda, alguna pregunta, ¿no? Ok, Viridiana, ¿alguna duda, alguna pregunta allí en línea? Bien, entonces vamos a seguir. Ahora, los pasos del comportamiento del consumidor. Bueno, estos pasos tienen que ver con cómo se va dando la modalidad de compra. Podemos visualizar aquí que primero vamos a generar esa carencia o esa necesidad o resolución de algún problema. Y es cuando vamos a buscar cubrirla, ¿no? ¿Cómo? A través de la compra de un producto o de un servicio. Entonces, este paso es primordial, ¿no? ¿Cómo lo podemos llevar a cabo? Por ejemplo, con el ejemplo que decíamos, ¿no? De las aspiradoras, esas automáticas, ¿no? Que uno ya no tiene tiempo para hacer el aseo y uno va a buscar una manera de que la casa esté limpia, pero sin que nosotros lo hagamos. ¿Cómo? Comprando este robot que va a hacer la limpieza. Entonces ahí estamos resolviendo la necesidad de hacer limpieza, ¿no? Mediante la compra de este producto. Ahora, en la toma número 2 dice, la necesidad toma conciencia de la carencia. En este caso, las empresas toman conciencia de que existe una carencia para que, en cuestión de que las personas no tienen tiempo para hacer el aseo y empiezan a fabricar este tipo de productos que les van a resolver la necesidad. Entonces, aquí están las dos partes, ¿no? Lo que es el comprador y lo que es el vendedor. Ahora viene la parte de la motivación. Esta motivación, que es prácticamente lo que ya hemos mencionado. A ver qué dice. La motivación, que es ese impulso que nos genera actuar. ¿Qué es actuar? Que nosotros podamos iniciar el proceso de compra, ¿no? Una vez que nos exponen resolver el problema, obviamente nosotros vamos a tener que cubrirlo con la compra de ese producto o de ese servicio, ¿no? De ahí viene la parte del deseo, que se identifica como la idea de cómo quiero satisfacer la necesidad. Sí. Y es con la búsqueda de algún producto o algún servicio que cubra esa necesidad, ¿no? Ahora, el aprendizaje, que se da bajo la influencia de la familia, el grupo social y la cultura. Muchas veces también parte de las compras que realizamos, como ya lo hemos mencionado, es influenciada, ¿no? En el cual, pues bueno, uno está en el día a día y está comentando, pues, algunas de las cosas que pasan, que nos van pasando, ¿no? Y dentro de esto se habla quizás en algunos momentos de necesidad de resolver un problema, ¿no? Y a la mejor yo platico esto de que no tengo tiempo para hacer el aseo y ya me dicen, no, pues mira, hay de hecho, inclusive hay un robot que hace esto, bla, bla, ¿no? Y si esa persona me dice, de hecho yo la tengo, y pues me ha servido bastante bien, sobre todo cuando voy a los niños, qué sé yo, ¿no? Entonces ahí pues ya tengo una, ¿cómo se llama? Como una buena referencia. Una buena referencia, una recomendación del producto
que si esa persona le está ayudando y más yo la conozco, pues obviamente mi nivel de necesidad de compra en ese producto va a incrementar y con más razón bueno, más bien voy a tener menos dudas de comprarlo, ¿no? Porque quizás la duda es, ok, existe el producto, pero realmente limpiará, porque son productos que no son tampoco tan económicos, ¿no? Vamos a andar con unos, pues hay de precios, porque hay unos de 5,000 hasta 1,000 o algo así. Pero solamente va, o sea, barre. Sí, sí, solo barre. Sí, digamos que es como una pequeña aspiradora, pero que va levantando todo el producto y ya tiene como su circuito, tiene sensores que va chocando, ya cuando choca se regresa y va recorriendo todo el área de la casa, ¿no? Entonces, pues bueno, el aprendizaje es que ya otras personas lo están usando, ya existe una recomendación y esto nos va a ayudar a que tomemos la actitud de aceptar el proceso de compra o rechazarlo quizás porque está fuera de nuestro alcance, por lo que sea, ¿no? Y así ya sea satisfacer la necesidad mediante la compra o buscar otra alternativa, ¿no? Por los elementos que puedan ser. Bien, no sé si tengas alguna duda o pregunta con respecto a esto que mencionamos. ¿No? ¿Cuáles son los iniciadores? Ok, perfecto. Ah, ya. Esto se refiere a cuáles son los roles del proceso de decisión de compra. Si te das cuenta, aquí tenemos una serie de conceptos: iniciador, influenciador, decisor, comprador y consumidor. ¿Tienes idea a qué me refiero con cada uno de ellos? Es base a esto, ¿no? A los pasos. El iniciador es como la idea, como, no sé. Todos se refieren al comprador, pero en diferentes fases del proceso. No sé cómo puedas relacionar al comprador con estos conceptos en las diferentes fases de... Pues sí, el iniciador es porque inicia, ¿no? Una idea que quiero comprarme, no sé, en mi caso, una lapicera. Y ya, no sé, en este caso la esa, porque no me da tiempo luego de llegar a mi casa y barrer. Entonces, yo necesito eso. Y ya de ahí, puedo ir y le puedo decir, oiga, ¿dónde tenemos una? Sí, está bien. Ya de ahí, pues puedo tomar la decisión, ¿no? Claro. Ya de ahí, pues la compro y ya volvería yo a consumidor. Okay. Aquí el iniciador, igual, se refiere a ese proceso de deseo de la compra de algún producto para resolver esa necesidad o para satisfacer una necesidad o resolver algún problema. En la fase de influenciador, pues tiene mucho que ver con ese elemento que mencionábamos, ¿no? En el cual uno a la hora de estar comentando ciertas cosas, sobre todo situaciones en este caso que tengan que ver con comprar algo o que tenga uno algo, pues hace que se genere cierto deseo en el que se volvería el iniciador de la compra. Quizás nosotros ya lo tenemos, pero si nosotros estamos influenciando a otra persona a través de lo que decimos, a través de lo que nos pasa, el comprar algo, pues esa persona lo va a buscar y se va a volver un iniciador. El decisor se refiere a esa acción en el cual ya tengo quizás las opciones para resolver esa necesidad o ese problema, y aquí está el proceso de decisión, ¿no? El por qué lo voy a comprar. Porque sí me va a satisfacer la necesidad, porque... ¿Realmente sí lo necesito? o si es una compra... No, solo es un deseo. Realmente es algo que es primordial dentro de esto, o se vuelve una compra compulsiva, ¿no? Así de,
hecho por alguna tendencia, alguna moda, como ya todo mundo lo tiene, desde el punto de vista de, digamos, en el círculo donde uno se mueve, ya lo tienen, así de pues yo también lo deseo, pero no es porque ese es un deseo, más bien no es una necesidad. Los procesos de compra son diferentes, pero aún así la decisión la toma uno. Y el comprador pues es prácticamente la persona que inicia ya ese proceso de compra, ¿no? Que ya está totalmente de acuerdo de que lo va a comprar. Y el consumidor, perdón, el comprador puede ser inclusive, no sé, inclusive para nosotros. Hay veces que uno compra ciertas cosas para otras personas, por ejemplo, los más grandes que tienen niños pequeños que le compran la ropa a su hijo. Ellos se vuelven las personas, las compradoras, pero realmente a veces el producto no es directamente para ellos, sino para el niño, para la niña. En este caso los niños son los consumidores. Ajá, en este caso los niños, aunque ellos no lo sepan, pero son consumidores. ¿Ok? Sí, sí. Bien. Pues bueno, vamos a dejar hasta acá la sesión y nos estamos viendo la siguiente clase. Te iba a decir, si me puedes mandar un mensaje de WhatsApp a este número, 22 25 22 20 27. Ok, porque la clase pasada, para mandarles los links de los audios, la administración, porque tu compañera, ¿cómo se llama? Erika. No, Erika. Sí, la Juana. Sí. Quedó de mandarme, bueno, hacer el grupo, pero no lo ha mandado, para que yo ahí les mande los audios. Y con respecto a esto, también para que les mande información. ¿Ok? Es 22, 25, 32, 20, 27. Sí. Ok, Viridiana. Igual, vamos a buscarlo. Ya le mando. ¿Ya? Ah, ok. Sí. Perfecto, ahorita ahí te reenvío Aquí en el grupo. ¿Tienes a tus demás compañeras de ahorita? Sí, pero entonces, ¿a quién sería yo? Porque, por ejemplo, tengo a Erika, bueno, a Erika, a Stephanie, no sé cuánto es. No, pero Erika no es de este grupo. Nada más sería nuestro grupo. Ajá. Entonces nada más seríamos 4 mañana. Pero aquí la duda es que si hago 2 grupos o solamente compartimos. No, uno. Y voy a ver si esta chica me escribe para que te agregue a ese grupo. Me dijo que te iba a agregar. O si le escribes para... Ajá, porque a mí no me dio su número, entonces, pues ya así, hacer los grupos y ahí te está mandando la información, ¿ok? Bueno, pues bueno, por mi parte sería todo y nos estamos viendo la siguiente ya semana, ¿no? Ok. Que estés bien, excelente día. Y sí, Ángel. Ok, Liliana, pues bueno, sería todo por el día de hoy y seguimos en contacto.